Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy An Aek, en Templo Humano Jairo Fonseca, y hoy te quiero compartir un pequeño video invitándote a reflexionar sobre el ingreso de los planetas en signos, a propósito del actual tránsito Saturno en Piscis, ingresando a Piscis, Plutón ingresando a Acuario. Bueno, Mm, este video me motivó a hacerlo el ver últimamente en redes muchos posts relacionados precisamente con el ingreso de Saturno en Piscis, de Plutón en Acuario y bueno, todas las diferentes perspectivas, retroalimentaciones, feedbacks que surgen de diferentes seres al hacer esta observación. Y algo que me llama a mí poderosamente la atención, obviamente pues son tránsitos que son marcados por los límites de los signos, ¿no? Entonces, el caso de Saturno ingresando a Acuario, perdón, a Piscis, Saturno ingresando a Piscis viene de Acuario e ingresa a Piscis. Desde el punto de vista matemático, pues es pasar de los 29 grados, 59 minutos, 59 segundos a los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de un signo a otro signo, ¿sí? Igual con Plutón de Capricornio a Acuario. Entonces, aquí viene la reflexión que te quiero invitar a tener presente y es que esto nace de un ejercicio discreto. Cuando digo discreto me refiero a que se pasa de una zona a otra zona, ¿sí? O sea, es un límite muy claro de pasar de la zona roja a la zona amarilla o del signo de Acuario al signo de Piscis o del signo de Capricornio al signo de Acuario. Entonces, em, digamos para efectos prácticos de interpretación o de análisis eh, cualitativo, pues sí puede tener cierta relevancia, pero desde el punto de vista matemático, los límites no existen, ¿sí? Los límites discretos no existen. Los límites discretos nacen es precisamente un ejercicio teórico por facilitar un análisis, una comprensión. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los límites geográficos de los países. En los mapas vemos son líneas, pero en la realidad son zonas que los humanos han demarcado. Pero no es que realmente el límite como tal exista, ¿no? Y eso en la naturaleza se observa muy claramente con la transición de los fenómenos naturales, ¿no? El día a la noche, o sea, no es día y al segundo momento es de noche, o sea, hay luz y al siguiente momento hay ausencia de luz, o hay ausencia de luz y al segundo siguiente hay presencia de luz. Igual, por ejemplo, con las estaciones, no se pasa de otoño a invierno dramáticamente, o sea, discretamente de un día a otro o de un segundo a otro, sino es un proceso continuo. Eh, Igual pasa con los signos, o sea, con los sectores de los signos. De hecho, los sectores nacieron fue de un ejercicio teórico que los humanos en algún momento establecimos, pero el movimiento es fluido, es constante. Entonces nosotros no podemos hablar de un cambio discreto de un signo a otro, ¿sí? Entonces, a continuación te voy a explicar esto un poco más gráficamente para que lo entiendas. ¿Y cuál es el ejercicio de esta reflexión? Como yo te decía al comienzo del video, es una invitación a reflexionar, pues precisamente de cómo estamos aplicando estos conceptos ya desde el punto de vista práctico de la interpretación o la aplicación de la astrología. Esto realmente pues tiene muchas aplicaciones, ya hablando del contexto práctico de uso de la astrología, tiene que ver precisamente con el tema de los tránsitos, por ejemplo. Los tránsitos no son momentos puntuales, los tránsitos son periódicos, más aún con los planetas lentos, ¿no? Y vamos a hacer el ejemplo precisamente con estos dos casos que se están dando actualmente en febrero o marzo del 2023, que son el ingreso de Saturno en Pisces y de Plutón en Acuario. Entonces, para eso nos vamos a hablar de una herramienta que he desarrollado, que precisamente la diseñé fue para entender este concepto de los tránsitos desde el punto de vista gráfico. Em,
Entonces, esta primera parte del video te voy a explicar cómo el análisis de estas dinámicas. Y en una segunda parte, para quienes sean usuarios del software, les voy a explicar cómo generé esta data. Bueno, entonces para eso nos vamos a valer de la herramienta Synchromine, que Synchromine es una herramienta que diseñé precisamente para observar los tránsitos. Y aquí voy a cargar una data de el ingreso de Saturno en Acuario. Esto es una data que calculé previamente. Aquí estoy visualizando. Perdón, esta no es esta, 0. Saturno en Pisces, es que Saturno en Acuario, Saturno en Pisces. Ok, entonces esta es una data que está graficando que el tránsito de Saturno, aquí pues esto ya es interfaz del software, yo sé que los ítems que están en color naranja son tránsito, el color azul es el ítem de una carta natal, que en este caso lo determiné como el Sol en Pisces. O sea, el color en naranja es el planeta en tránsito, el color en azul es el planeta natal y el aspecto que está realizando. Entonces, esta gráfica que estamos observando es el tránsito de Saturno a la posición del Sol en cero de Pisces. Tú te preguntarás por qué cero Pisces, porque así yo parametricé el cálculo. ¿Sí? Eso en la segunda parte de este video te lo voy a explicar cómo hice los cálculos. Y el aspecto que se está dando es una conjunción. Entonces, fíjate, aquí es muy claro esta primera parte que te estoy mostrando acá del gráfico. Esta es una gráfica que tiene tiempo en el eje horizontal versus peso ponderado. Que el peso ponderado una mecánica desde el punto de vista matemático que me ayuda a entender precisamente qué tan fuerte es un aspecto. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que hace la herramienta es visualizar los contactos diarios a una posición y a eso le da un valor. ¿Sí? Y eso es lo que se grafica. Entonces aquí rápidamente yo voy a traer aquí otra herramienta. Que esta herramienta lo que me dice es cuando yo hago clic en el gráfico me indica que estoy midiendo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy midiendo en febrero 12. Febrero 12, Saturno en tránsito va en 27 grados de Acuario y está haciendo un aspecto por orbe a la posición 0 de Pisces. Ese aspecto yo lo mido acá. Me dice que tiene una fuerza del 8.51% y un peso ponderado de 1,70. O sea, este valor que está aquí es 1,70. ¿Sí? A la medida que voy avanzando en el tiempo, este valor va aumentando en porcentaje y en peso ponderado. Aquí el peso ponderado es directamente proporcional al porcentaje. O sea, un porcentaje, por ejemplo, aquí el 64% tiene un peso ponderado del 12.97. ¿Ok? Entonces, aquí yo gráficamente identifico que el valor máximo, o sea, casi el 100%, se da en marzo 7. ¿Sí? Marzo 7, un peso del 19,89, una fuerza del 99%, un orbe, aquí lo tengo muy claro, de 1 minuto 0 segundos. ¿Sí? Ese es el valor máximo que esta herramienta está calculando. Esta herramienta calcula cada 24 horas, o sea, entonces es probable que la conjunción exacta no se calcule, pero para nivel de tendencia sí la estamos observando. Entonces fíjate que esta transición realmente sí se da, o sea, sí Saturno ingresa a ese marco teórico que son los 330 grados, visto desde los 360 o los 0 grados de Pisces, es lo mismo decir 330 grados o 0 de Pisces, y ahí uno se da cuenta que el límite es un límite humano, o sea, fue creado por humanos, pero realmente es matemático. O sea, no es un límite, mejor dicho, es la tendencia de aproximación a un punto matemático o a un valor matemático. Entonces, fíjate que esa transición o ese ingreso de Saturno en Pisces realmente, cuando trabajamos un orbe, ¿sí? Porque aquí yo definí el orbe en 3 grados, empieza a ser medido desde febrero 11 aproximadamente. Tiene su pico alrededor de marzo 7, marzo 8, que esto es lo que la mayoría de personas dicen es el ingreso, pero realmente el ingreso es un continuo, no es, o sea, el punto máximo evidente, visible, sí es en marzo 7, marzo 8, pero desde el punto de vista matemático esto tiene una influencia de casi 2 meses, estamos hablando de comienzos de febrero a finales de marzo, ¿sí? Todo febrero y todo marzo, podríamos decir que Saturno en orbe está tocando la posición de 0 Pisces. Y aquí pasa algo curioso. Si te das cuenta, esta gráfica está representando un movimiento retrógrado de Saturno, que empieza en
septiembre del 2023, aproximadamente, septiembre del 2023. Voy a hacer clic acá, fíjate. En septiembre 11 del 2023, el Sol en orbe sigue tocando la posición de Cero Piscis. En ese momento, el Sol ha avanzado, perdón, Saturno ha avanzado a más o menos 2 grados 40 minutos, o sea, por orbe empieza nuevamente, o sea, nuevamente empieza a tocar Cero Piscis. ¿Qué pasó después de marzo 31? Pues Saturno siguió avanzando, 3, 4 grados de Piscis, 5 grados, y en algún momento empieza a retrogradar. Y en ese movimiento retrógrado en septiembre, en orbe, ya empieza a tocar nuevamente la posición de Cero Piscis. Sí, por eso aparece aquí 2,41. O sea, después de marzo, en algún momento, eso también lo podemos averiguar exactamente, Saturno empieza a retrogradar y en septiembre, comienzos de septiembre, primera semana de septiembre, septiembre 9, septiembre 11, en orbe empieza nuevamente a tocar la posición Cero Piscis. O sea, avanzó y se empieza a devolver, solo que al devolverse el punto máximo es hacia los 30 grados, 30 minutos, perdón, 30 minutos de orbe en noviembre 4. O sea, este punto aquí máximo de inflexión retrograda, pero no alcanza a retrogradar hasta los 0 de Piscis, sino hasta 30 de Piscis. Ahí se vuelve estacionario, se queda un tiempito ahí directo y empieza a avanzar directo y se empieza a alejar. ¿Sí? Fíjate que aquí ya se está alejando. Aquí, por ejemplo, esta posición es 1 grado 31 y vuelve y ya sale en orbe. Entonces, este ingreso de Saturno en Piscis matemáticamente se da en dos momentos. Uno muy fuerte, ¿sí? Que es partil, que se da de febrero a marzo el 30, de febrero primero aproximadamente a marzo 31 del 2023, que tiene un pico en marzo 7, ¿sí? Marzo 8. Y el otro momento, desde primera semana de septiembre hasta Navidad aproximadamente del 2023, no llega a tener un pico máximo, pero sí por orbe llega hasta los 30 minutos. Entonces fíjate, ese tipo de dinámicas que se dan con los ingresos, pongo entre comillas, de los planetas a los signos, porque es que no son ingresos, realmente son contactos a puntos del zodiaco. Bueno, ese con el ejemplo de Saturno. Vamos a ver uno que también me llamó mucho la atención, que es el de Plutón ingresando a Acuario. Este es más bonito. Bueno, yo el cálculo anterior de Saturno lo hice desde enero del 2020 hasta diciembre del 2025. Y fíjate que el contacto por conjunción se da únicamente en el 2023, en los meses que te di. Ahora, este de Plutón lo estoy calculando desde 2015, de enero del 2015 a diciembre del 2030, de Plutón. Solamente Plutón haciéndole contacto al cero de Acuario. ¿Listo? Entonces, ahí lo estamos visualizando. Aquí ya la gráfica se ve un poco más fluida. ¿Por qué? Pues porque el movimiento es más lento y el contacto diario, el cambio es mínimo, ¿sí? O sea, Plutón día a día se mueve muy poco, pero esto se ve más claramente en rangos de tiempo grandes. De hecho, la gráfica, si te das cuenta, arranca del 2022 hasta el 2025. Entonces aquí pasan también cosas bien, bien interesantes. Esto que estamos viendo es un gráfico de Plutón. Te voy aquí de Plutón en tránsito color naranja, haciéndole contacto a Sol de una carta natal en color azul y por conjunción el Sol en qué posición está, está en cero de Acuario. Así yo parametricé la data para hacer este cálculo. Entonces, aquí pues es muy evidente el movimiento directo y retrógrado del planeta lento, ¿no? Entonces, hay unos picos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 picos. 1, 2, 3, 4, 5 picos. ¿Qué son esos picos? Contacto partil. Pues sí, llamémoslo partil del planeta en tránsito a la posición de la carta natal, que en este caso el planeta en tránsito es Plutón y la posición de la carta natal es el cero de Acuario. ¿Ok? ¿Cómo sé eso yo? Bueno, pues aquí la herramienta el software tiene una herramienta que me permite que cuando yo hago clic en alguna parte, él me dice, bueno, esa posición que seleccionó, Plutón en tránsito va en 1 minuto 3 de Acuario y la posición natal es el 0 de Acuario, ¿sí? La que estamos midiendo. 0 de Acuario es lo mismo que hablar de 300 grados, ¿sí?
Entonces, fíjate, ahí de entrada ya estamos diciendo, no existen los límites. No estoy hablando de 0 Acuario, sino es 300, la posición 300 de la eclíptica. ¿Listo? Entonces, un primer momento partil se da marzo 24. Un segundo momento partil se da junio 11. Tercer momento partil se da enero 17. Cuarto momento partil bueno, esto es del 2023. Marzo 23 del 2023. Junio 11 del 2023. Esto es enero 20 del 2024. Septiembre 3 del 2024. Noviembre 24 del 2024. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Que realmente el ingreso, entre comillas, de Plutón en Acuario arrancó por orbe en diciembre 2022, enero 2023, ¿sí? Esta zona aquí, hasta aproximadamente 2025, enero 2025. Estamos hablando casi de 3 años, ¿sí? O 2 años, 2 años. 2023, 2024, 2025, ¿sí? Que estamos hablando entre 2 años, 6 meses más o menos. Entonces, y es un movimiento progresivo, no es discreto, o sea, no, y aquí se ve muy claramente, muy claramente. Todos estos cálculos de lo que te estoy mostrando los estoy haciendo con orbe de 3 grados, ¿sí? Obviamente, si aumento el orbe, pues la gráfica se puede extender un poco más, no tanto en estos contactos, sino en la suavidad del gráfico. Bueno, eso ya para quien quiera ser más estricto puede hacer el ejercicio con el software. Entonces, fíjate, aquí está muy claro que es un movimiento progresivo, no es discreto. ¿Sí? O sea, no podemos hablar que Plutón ingresa en Acuario en marzo del 2023, no, tiene varios ingresos en esa zona. ¿Sí? Yo hice otro ejercicio muy similar, voy aquí a minimizar la herramienta, voy a traer otra instancia de Synchromind y voy a abrir el contacto de Plutón a mi Sol natal. Aquí yo lo calculé previamente. También lo hice del 2015 al 2030 para que te des cuenta de algo muy interesante que va a pasar. Yo tengo mi Sol en 22 grados de Capricornio. O sea, yo en algún momento hace 3 años tuve ese ingreso o ese contacto de Plutón en tránsito a mi Sol natal, que es lo que está calculado aquí. Fíjate, entonces aquí pongo contactos día. Mi Sol está en 22 de Capricornio. Igual hubo 5 picos, muy similar al ingreso de cero en Acuario. Hago clic acá. Primer pico mío fue en marzo 14, perdón, sí, marzo 14 del 2019. Segundo pico, junio 3 del 2019. Tercer pico, enero 11 del 2020, muy cerca de mi cumpleaños, a 2 días. Tercer pico, agosto 31 del 2020. Cuarto pico, en noviembre del 2020. De hecho, el que yo fui más consciente fue el de mi cumpleaños. Pero, viendo el tema, yo desde 2 años antes, desde marzo del 2019, bueno, aquí es desde enero del 2019 empezó en Orbe, hasta febrero del 2021, nuevamente 2 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando que con Orbe de 3 grados, tránsitos de Plutón pareciera ser que trabajan en 2 años, ¿no? Cuando digo pareciera ser es que hasta ahora estoy haciendo 2 ejemplos, ¿no? Yo la verdad no he hecho un ejercicio estadístico así para verificar. Aquí en este primero es ingreso, contacto de Plutón en tránsito a la posición 300 grados, ¿sí? Que es cero de Acuario, ¿sí? En este otro ejercicio es tránsito de Plutón a la posición 22 de Capricornio o 272 de Capricornio visto en el plano de la eclíptica, es 272, ¿sí? Y en el otro es 300. Y fíjate que el comportamiento es muy, muy similar, ¿sí? Muy, muy similar, ¿ok? De Plutón en tránsito. Y un último ejercicio ahí como para validar. Hice lo mismo, pero contacto de Plutón, o sea, Plutón en tránsito a mi Plutón natal. Y aquí pues aparece otra gráfica interesante. Esto lo hice de 2015 a 2030 también, 15 años. Pero aquí es por contacto de
yo tengo mi Plutón natal en 27 de Virgo. em, el Plutón ahorita va por 27 de Capricornio, 29 de Capricornio. O sea, en algún momento por trígono de Capricornio a Virgo, son 120 grados, se dio ese contacto. Entonces fíjate que cuando el contacto es por trígono, por 120, ya aparecen, son tres contactos. En conjunción aparecen más porque está ahí. En trígono es menos, pero también tiene un comportamiento muy similar. Aquí solo hay tres picos. Primer pico fue en febrero 13 del 2022, segundo pico julio 19 del 2022 y tercer pico diciembre 20 del 2022. Em, Se aleja, se acerca en estas zonas en el 21, 2021. Ahorita en 2023 está nuevamente tocando. No partir, pero pues también es importante. Entonces, fíjate, igual, ¿sí? Ya es con la posición 200. Bueno, pero para efectos prácticos, no es con el límite 27 de Virgo, sino con la posición del zodiaco. Bueno, entonces, fíjate este ejercicio tan interesante. O sea, ¿a qué viene esta invitación a lo que te estoy compartiendo? Es a que los límites no son discretos. O sea, no podemos hablar de una fecha puntual exacta. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, el ingreso de Plutón en Acuario es un periodo de 2 años. Un periodo de 2 años. Lo que pasa es que como por efectos mediáticos se le da mucha importancia al punto partil, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que esto tiene un pre y un post. Ya. Y bueno, y ya esto aplicado en la práctica, pues, ¿cómo se usa? Pues, uno es conciencia, ¿sí? Hacer conciencia de esto, aprovechar los tránsitos lentos. Otro, por ejemplo, si eventualmente, obviamente va a haber lunaciones y lunas nuevas, o sea, una luna nueva es cada 15 días, entonces muy probablemente si tenemos puntos cercanos a la posición actual del planeta en tránsito, los podemos aprovechar con la lunación o la luna nueva. Cada 14, 15 días hay una luna nueva y una luna llena, y eso lo podemos aprovechar. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo lo hago es con algo que ya de pronto me han oído hablar muchas veces, que es el sistema reticular de activación ascendente, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, eso ya es aplicar esto, que a mi modo de ver sí funciona, sí funciona. Bueno, esto era lo que te quería compartir. Si estás interesado en ver estas aplicaciones, yo actualmente estoy generando contenidos gratuitos de curso, un curso básico de astrología. Voy a montar también uno de lunaciones y vamos a empezar a unir todos estos elementos. Básicamente, todo esto lo hago yo es para activar sistema reticular de activación ascendente. Bueno, entonces hasta aquí dejo este video. Voy a grabar una segunda parte ya explicando técnicamente cómo calculé estas gráficas para quienes tengan el software puedan replicar el ejercicio y eventualmente hacerlo pues con sus puntos natales, ¿no? Pues porque esa es con puntos sensibles de su carta natal, porque ese es como es el objetivo principal, ¿no? Trabajar uno en conciencia su tema natal. En esta segunda parte te voy a explicar cómo calculé la data para hacer el análisis que te acabé de compartir. Para esto vamos a usar tres módulos del software AstroAquario. Entonces abrimos el software y el primer módulo que vamos a calcular es el AstroPack, que el AstroPack es calcular una carta. Entonces voy a calcular una carta que tiene, o dos cartas, dos momentos en el tiempo que tienen unas características específicas. Voy aquí a ocultar todos los planetas. Voy a dejar solo el Sol y la Luna. Y voy a calcular una carta para identificar cuándo el Sol ingresa al cero de Acuario y cuando el Sol ingresa al cero de Piscis. Recuerda que yo en el video te decía que realmente los límites de los signos son límites creados por los humanos, pues para poder tener un discurso lógico y coherente de arquetipos en astrología. Pero realmente los límites no existen. La posición cero de Acuario corresponde a los grados 300, ¿sí? Visto desde la eclíptica, iniciando desde el cero de Aries, que es este valor, y midiendo en este sentido, en sentido antihorario, este ángulo, cuando digo ángulo, es este ángulo formado por este ángulo mide 300 grados. Y el otro ángulo es el ángulo formado por esta distancia, que ese ángulo corresponde a 330 grados.
¿Listo? Entonces, en términos matemáticos, 0 de Acuario es 300 grados, 0 de Piscis es 330. ¿Por qué me interesan esas posiciones? Pues porque ahorita Saturno está ingresando al 0 de Piscis y Plutón está ingresando al 0 de Acuario. Entonces, con base en eso es que pues, se hizo todo el análisis que te acaba de compartir. Entonces, ¿el truquito es cuál? El truquito es hallar una carta en la cual la fecha y hora correspondan al Sol en esa posición y otra carta en la cual el Sol, perdón, la fecha y hora correspondan a los 0 de Piscis, que aquí yo ya las tengo calculadas previamente. Fíjate, Sol 0 Acuario, hago aquí doble clic, el Sol está en 0 grados de Acuario, 0 grados de Acuario, y el Sol en 0 Piscis, el Sol está en 0 Piscis, 0 Piscis, 0 Piscis. ¿Por qué calculo esas dos cartas? Pues porque esa fecha y esa hora es la que yo utilizo con el Astrodata para buscar tránsitos de algún planeta a alguna posición natal. Y la posición natal que estoy buscando pues es el Sol. Entonces por eso lo hice con el Sol. Se pudiera haber hecho con cualquier otro ítem, la Luna, Marte, una cúspide. Lo que pasa es que para efectos de cálculo es más fácil calcular la posición del Sol. De hecho, esa rutina la voy a implementar más adelante como algo automático para precisamente este ejercicio hacerlo de forma más eficiente. Aquí lo estoy haciendo es como detallado paso a paso, pero esto se puede optimizar mucho más. Bueno, entonces voy aquí a limpiar registros, seleccionado, oprimo este botón para limpiar registros. Esta es la fecha y hora de este momento, cuando estoy grabando este video. El Sol en este momento está en 10 grados 41 de Piscis. Entonces voy a buscar una fecha primero en la cual el Sol ingrese a Acuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pues traigo el AstroTime, oprimo este botón o la tecla F1. Aquí traigo AstroTime, lo voy a poner aquí arribita. Voy a oprimir este botón de visible para mantenerlo siempre visible. O sea, la ventanita del AstroTime siempre visible. Voy a seleccionar aquí Natal y voy a traer una herramienta que es la que me visualiza detalles y que más adelante vamos a incluir el Speculum, que es con este botón hago clic acá y ahí tengo esa herramienta. ¿Ok? Voy a fijar también el ascendente en Aries para que ahorita que empiece a mover y a cambiar fechas y hora, no me cambie la carta con el ascendente, sino por signo. ¿Listo? Entonces puse el ascendente, o el horizonte más bien lo puse en el punto cero. Y aquí me voy a fijar en el Sol. Entonces esta herramienta me permite visualizar la posición del Sol en formato de 360 grados, de 30 minutos y por décima de grados. Entonces voy a bajarlo en 360 en décimas de grado. Entonces el Sol en Pisces en 1041 es lo mismo que decir la posición 340.67 en décimas de grado. ¿Ok? Entonces lo que me interesa es llegar a la posición 300. ¿Cómo hago eso? Pues me voy a mover con el AstroTime. Entonces aquí lo tengo en natal, fíjate. Me voy a volver 30 días. ¿Por qué me voy a volver 30 días? Porque ahorita está en 340, entonces si me vuelvo 30 llega a 310 aproximadamente. Fíjate, ahí está 310. ¿Por qué es eso? Pues porque más o menos un día el Sol se mueve 0.59 minutos al día, más o menos un grado cada día. Entonces 30 es casi 30 grados. Entonces por eso 30. Voy a poner aquí 24 horas, me voy a volver 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estoy ya en 300, ya estoy muy cercano al cero de Acuario. Fíjate, aquí está cero de Acuario. Fíjate que me sigo volviendo, el Sol se sigue, ¿sí? Moviendo casi un gradito por día. Voy a avanzar. Ahí lo dejé en 300, ¿listo? ¿Cuál es la dinámica que voy a hacer? Acercarlo lo más posible al valor 300. Entonces ya me moví por día, me voy a mover por hora, entonces me vuelvo por hora, entonces fíjate, ahí me pasé ya, 299, 300, lo quiero llevar al 300, lo más cercano. Entonces por minuto, voy a devolverme por minuto, entonces ahí me vuelvo por minuto. Entonces está disminuyendo, si ves, aquí este valor, fíjate aquí en este valor, acá en este valor, está disminuyendo cada vez que vuelvo minuto. Lo voy a llevar, ahí me pasé un poquito, voy a avanzar un minuto, ahí está, y lo último que me queda es segundos, entonces voy a llevarlo hasta el segundo, lo más cercano a 300 para ver qué valor en segundos me da. Ahí esa es la máxima precisión que tengo, ¿listo? Entonces, esto me calculó esta fecha. A mí lo que me interesa es trabajar la hora GMT, entonces esta es mi hora local. Enero 20 del 2023, 3:29:33, hora local, o hora Greenwich 8:29:33. Entonces, con estos datos creo una carta. Voy aquí esto a subirlo un poquito. ¿Qué fue la carta que creé? No la voy a crear porque ya la creé antes. Voy aquí a abrir la de Acuario, oprimo aquí editar.
Entonces, fíjate, esa carta le puse el nombre Sol 0 Acuario 2023, sin género, le había puesto femenino, llamémosla sin género. Y la fecha que voy a alimentar es esta, la GMT, enero 20 del 2023, 82933. Aquí está, enero 20 del 2023, 82933 GMT. Esto me da un Sol 0 de Acuario y una Luna en 820 de Capricornio. A mí lo que me interesa es realmente solo la posición del Sol. Selecciono cualquier ciudad, pues para efectos prácticos, pues voy a seleccionar Colombia, guardo esa carta y esa carta ya me queda creada con el Sol 0 de Acuario. Hago aquí doble clic y fíjate, ahí me trae la carta con el Sol 0 de Acuario. ¿Listo? Voy a traer otra carta cualquiera, por ejemplo la mía. Ahí está, Sol Capricornio. Traigo esta Sol 0 Acuario. Ahí está, Sol 0 Acuario. Recuerda que esta carta yo fijé el ascendente o el horizonte más bien en el signo de Aries. Normalmente las cartas tienen el horizonte o las cartas gráficas que observamos tienen el horizonte en la cúspide de la casa 1. ¿Listo? Entonces aquí está Sol 0 de Acuario. Y este mismo ejercicio lo hago para la otra posición, los 330 de Piscis o los 0 de Piscis. Entonces, ya estando aquí en Acuario calculado, voy a moverme en natal. Voy a avanzar 30 días, porque me quiero mover 30 grados después. Fíjate, llegué 330 rápidamente. Pongo hora, me voy a volver. Aquí hacer el mismo ejercicio, pero para 330. Llevarlo al valor más cercano a 330 y me pasé. El valor más exacto, más cercano a 330. Ay, perdón, esto es para arriba, no para abajo. Ahí estoy buscando el valor más cercano a 330. Sigo avanzando, avanzando. Ya vamos a llegar a 99. Ahí me pasé. Y ahora me vuelvo en segundos. Voy a llevarlo al más cercano exactamente. Esto tiene milésimas de segundo. Estos son centésimas de centésimas. Este valor 13. Fíjate, está el más cercano a 330. Eso me da febrero 18 a las 22:34:18 visto Greenwich. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, igual, creo una carta. Yo ya la creé anteriormente, no hay necesidad de volverla a crear. Creo una carta. Pongo crear, bueno, si la vas a crear pones crear, pues yo ya crear y alimenta los datos. ¿Cuáles datos estos? Pues yo ya los creé, entonces por eso muestro aquí editar. Entonces fíjate, febrero 18 del 2023, 22:34:17, 18, bueno, ahí está. UTGMT, Sol 0 Piscis, una ciudad, listo, guardo esa ciudad. Y ese es el Sol en Piscis, ¿listo? Y aquí cuando pongo 30 grados, en décimas de grado ahí me aparece. Que esto normalmente como lo vemos en astrología, matemáticamente esto realmente se ve así, pero en astrología lo vemos es así. Entonces aquí es cuando uno ya también entiende que los límites son creados por los humanos, que era lo que yo te decía en la explicación, o sea, ese paso discreto de Acuario a Piscis o de Capricornio a Acuario no es bueno, desde el punto de vista de interpretación. Bueno, entonces teniendo ya esas cartas, ¿qué procedo a continuación? Pues voy a calcular la data. Entonces voy a primero calcular el ingreso de Saturno en Acuario. Entonces, fíjate, ahí está el 0 de Acuario. Si pongo los tránsitos, por ejemplo, los planetas sociales, ¿qué? Saturno es a Piscis, no Acuario. Voy a poner Sol 0 Piscis, ahí está, Sol 0 Piscis. Voy a poner los planetas sociales, ahí es, perdón, en tránsito. Ahí está. Actualmente el Sol Saturno, perdón, está ingresando a Piscis. Como yo trabajé fue una carta con el Sol en Piscis en 0, pues ahí me la está mostrando. Pero realmente lo que me quiero yo analizar es Saturno ingresando a Piscis, ¿ok? Entonces, para eso voy a trabajar la carta que calculé previamente, Sol 0 Piscis. ¿Listo? Entonces la tengo seleccionada. Voy a traer el Astrodata o Primo F7. Recuerda que Astrodata es para calcular tránsitos, entre otras cosas. Aparte, el calendario lunar también lo calcula. Bueno, todo eso poco a poco lo estamos explicando en los videos tutoriales. Oprimo este botón CC, calcular detalles. Y aquí en la opción de natal voy a desactivar todos los ítems, tanto ítems como cúspides, y solo voy a activar Sol. Al hacer esto que le estoy diciendo al software, que me calcule tránsitos a Sol. ¿A cuál Sol? Al de la carta natal que tenga seleccionada, que en este caso es la de Sol en 0 de Piscis. ¿Listo? Me voy a dinámico,
que dinámico es qué elementos en tránsito va a calcular, oprimo ninguno y selecciono Saturno. Entonces voy a buscar Saturno en tránsito haciéndole contacto al Sol natal. Y el Sol natal, pues, ¿cuál es? El que ya acaba de calcular. Y le voy a poner el rango de tiempo. Voy a ponerle un rango de tiempo generoso de enero 1 del 2020 a diciembre 31 del 2025. ¿Listo? Y le voy a decir calcular contactos. ¿Listo? Entonces ahí ya configuré mi herramienta. En natal el Sol, en dinámico Saturno, aspecto Sol de conjunción. Puedo poner los mayores, pero yo sé que en ese rango, no, voy a dejar solo conjunción porque quiero estudiar conjunción. Voy a hacerlo exactamente como hice en el video. Pongo natal, está Sol, listo, ya está configurado, primo tránsitos y aquí el software me dice, bueno, ¿qué nombre le va a poner ese archivo? Entonces aquí el archivo se llama Sol 0 Piscis, él me lo deja bajarle eso y va a poner aquí contactos Saturno. Sí, lo voy a dejar en minúscula. Saturno, le doy guardar, ahí me los está calculando, la data, me está calculando la data y esa data la voy a analizar. Entonces la estoy analizando, ¿con qué la analizo? Con Synchromine, oprimo Synchromine F8. Voy a ocultar aquí esta ventana StroTime, no la necesito visible. Abro la data y el que acabé de calcular fue este archivo. Fíjate, ahí está, la hora 8:20. Pongo a abrir y fíjate, ahí está la data que te explicaba en la primera parte de este video. Sí, aquí está el ingreso de Saturno, el movimiento retrógrado, ahí está, así fue que la calculé, ¿listo? Esa fue la de Saturno ingresando a Piscis. Ahora Plutón ingresando a Acuario, voy a cerrar aquí. Traigo nuevamente Astrodata, oprimo F7 y cargo la carta de Acuario, porque el Sol en esa carta está en 0 de Acuario, la traigo. Dejo el rango, creo que lo había dejado, era el 2015, porque es Plutón, Plutón se demora más en moverse, a 2030. 2030, me volví un 8. 2030, ahí está. Natal es el Sol, pero en dinámico ya no es Saturno, sino es Plutón. Entonces pongo aquí Plutón. Amplié el rango, cambio el planeta movimiento que es Plutón, ya no es Saturno. Listo, está configurado conjunción, le doy tránsito y ahí ya son contactos a Sol 0 de Acuario, pero de Plutón, no es Saturno. Listo, Plutón. Y le doy calcular, guardar y ahí me está calculando. Entonces demora un poquito más, son 15 años. Ya va para la mitad. 2021, 2022. Entonces así es como se calcula la data que calculé para mostrarte la primera parte de este video. Ya va a finalizar. Listo, calculó el archivo. Me voy a Synchromine y voy a limpiar aquí esta data. Voy a traer un nuevo archivo y el de contactos de Plutón. Aquí está. Fíjate, ahí está. Sol 0 de Acuario, contactos Plutón, abrir. Ahí me lo abrió y fíjate, ahí está el mismo archivo que te mostraba en la parte anterior. Bueno, en la primera parte de este video. Entonces, esta es la forma en la cual yo calculé la data. Para quienes tengan el software, puedan replicar el ejercicio y eventualmente pues hacer esto mismo con sus puntos natales o bueno, estas son las posibilidades, son inmensas en cuanto a análisis de tránsitos a elementos de la carta natal. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye bye.